Eso. Bien. Hoy nos toca comenzar el desarrollo de infusión y, bueno, dependiendo de cómo vayamos avanzando, en una de esas nos da el tiempo para hablar un poco, dejar introducido en el modelo de un compartimento, cómo se tratarían los datos farmacocinéticos en la administración extravascular. ¿Ok? Por lo menos, si es que nos da el tiempo, desarrollar un poquitito el modelo de las cajas, ¿no? Cómo se ve un compartimento con el proceso de absorción, un proceso de eliminación, qué significaría eso en términos de ecuaciones diferenciales y cuál es la ecuación que rige el modelo. Si con eso terminamos hoy, estamos súper bien para el arranque de la clase de la próxima semana. ¿Okay? Pero hoy vamos a comenzar y nos vamos a dar todo el tiempo para desarrollar la administración por infusión. ¿Okay? Ya hemos visto el bolus intravenoso y ya hemos analizado el por qué aproximamos el organismo a este modelo de un compartimento. Y a partir de ahí nos vamos a situar en el espacio de administración de infusión y vamos a desarrollar las ecuaciones diferenciales y a partir de las ecuaciones diferenciales la ecuación principal que define el modelo y vamos a hablar de algunos conceptos, de un concepto particularmente nuevo que viene asociado a la administración por infusión. ¿Ok? Y bueno, les recomiendo como siempre que vean este listado de habilidades, capacidades que deberían poder ejecutar, no solo con la clase de hoy, sino también con el seminario donde revisemos este procedimiento. Y lo otro es que en el calendario, el seminario de mañana son, bueno, los temas que revisamos la semana pasada, el bolus de datos plasmáticos y de orina, pero luego el seminario 2 va a ser el de infusión intravenosa. Entonces ahí vamos a revisar los ejercicios de la guía a través de los cuales procedemos con esto. Y la próxima semana, o bueno, digo la próxima semana lectiva, ¿no? Les recuerdo que la próxima semana calendario ¿es o no es? La semana de receso. La semana del 2 de noviembre, claro, es la semana de receso para ustedes. Entonces, la semana 4, que es cuando tenemos el seminario evaluado, es la semana del 8 de noviembre. Y ahí tomamos el tema de infusión en un compartimento como tema de seminario y la calificación de ese día incorpora el seminario 1 y 2. Bueno, ahí comienza la evaluación, recuerden que es asincrónica y nos tendrán que entregar el desarrollo con el Excel como lo hemos estado conversando. Eso. Un problema aquí con la acá sí. Ya. Se ve el PowerPoint, ¿cierto? Sí, profesor. Ya, gracias. Ya. Entonces, bueno, les recuerdo sencillamente la administración por bolus. Recuerden que la dosis completa se administra instantáneamente en el compartimento central, en esta caja ficticia a través de la cual íbamos a definir el organismo. Esa caja ficticia tiene este volumen de distribución que ya hemos conversado, que puede adoptar valores relativamente extraños pensando en el volumen de los cuerpos, pero bueno, tiene eso que ver con cuán ávidos son los distintos órganos por el fármaco y cuán rápido el fármaco escapa de la circulación sistémica y se difunde y queda capturado por los órganos al entrar en el equilibrio de distribución. Les recuerdo también que
el hecho de que exista un compartimento significaba que, junto con que las moléculas del fármaco entran a circulación, el equilibrio de distribución se alcanza de manera instantánea, inmediata. Entonces, el único proceso cinético que observamos de cómo varía la concentración plasmática en el tiempo es el proceso de eliminación, con una sola constante, en un proceso de primer orden, gobernado por procesos difusionales, ¿cierto? Y esto nos llevaba a, bueno, no está aquí la ecuación, pero la ecuación era que concentración plasmática es igual a la concentración inicial por E elevado a menos la constante de eliminación por el tiempo. Y esa es la ecuación general de cómo vemos este descenso de la concentración luego de haber administrado un bolus intravenoso. Ahora bien, la administración por infusión nos sitúa en este espacio clínico, ¿no? Tenemos una bolsa que tiene una solución y en esa solución ha sido disuelto el principio activo que se quiere administrar. Entonces, de esa bolsa nosotros conocemos la concentración, miligramos por litro, miligramos por ml, microgramos por ml, como sea que esté definido en esa bolsa, ¿cierto? Y luego de esa bolsa baja un conducto y pasamos por esta llave de paso, esta llave con la que controlamos el flujo. Y a partir de ahí se expresa la forma de administración como un flujo de cantidad de principio activo por unidad de tiempo. Entonces, el paciente va a recibir tantos miligramos por hora, tantos microgramos por minuto, miligramos por minuto, lo que sea. ¿Ok? Y en el modelo de la cajita de un compartimento donde seguimos teniendo un volumen de distribución aparente que describe dónde se distribuye el fármaco, y también tenemos el único proceso de eliminación a través de la constante de eliminación K mayúscula. Ahora, el proceso de ingreso de fármaco al paciente no es instantáneo. Ahora lleva una cinética, una velocidad. Y esa velocidad es de orden cero, porque es constante. No se modifica con la variación de la concentración de fármaco en sangre, tampoco cambia la concentración de esta solución durante el proceso de administración, ¿cierto? La concentración en esa bolsa es constante y entonces el flujo que sale de esa vía también es constante, siempre en cantidad por unidad de tiempo. Entonces, esta K0, este flujo de administración, es una velocidad constante de administración de orden cero, y como es de orden cero, no tenemos entonces la cantidad aquí tributando en esta parte de la ecuación diferencial. Otro punto que quiero hacer aquí es que el signo con el que aporta K0 es positivo. Y recuerden que cuando hacíamos este análisis decíamos, bueno, el signo nos da cuenta de si es que el proceso contribuye a que aumente la cantidad, porque hasta ahora solo estamos mirando cantidad. Acuérdense que X es cantidad de fármaco en sangre. Pero ya vamos a introducir volumen de distribución en la ecuación y conocer cómo varía la concentración. Pero en este nivel, esta constante de orden cero de administración, es decir, de ingreso a la sangre, contribuye positivamente, ¿cierto? Si yo aumento el flujo, estoy entregando más cantidad de fármaco a la circulación sistémica. Y fíjense que la constante de eliminación, como siempre, aporta con este signo negativo, ya que entendemos que el proceso de eliminación produce o nos lleva a que disminuya la cantidad de fármaco en circulación sistémica o en el volumen de distribución últimamente. La integración de esta expresión nos lleva a que la cantidad varía de acuerdo a esta relación entre la constante de administración o de infusión sobre la constante de eliminación por 1 menos e elevado a menos kt. ¿Ok? Y si dividimos todo por el volumen de distribución, tenemos la ecuación general
de este tipo de administración de la forma en la que la vemos aquí, en la diapositiva. Tenemos K0 dividido por K por el volumen de distribución, y eso ponderado por 1 menos E elevado menos KT. ¿Ok? Este tipo de expresiones, miren, pensemos en esta ecuación y piensen qué pasa cuando el tiempo tiende a infinito. Entonces tenemos que si el tiempo tiende a infinito, lo vemos en esta parte de la expresión. Si tiende a infinito, este número tiende a muy grande, y como es negativo, E elevado a un número negativo muy grande tiende a 0. ¿Ok? Por lo tanto, en el infinito, toda esta expresión queda reducida a que la concentración plasmática va a tender a K0 dividido por K por el volumen de distribución. Y a esa equivalencia es lo que le llamamos concentración en el estado estacionario, y eso se alcanza cuando la velocidad de ingreso de fármaco al paciente se equipara con la velocidad de salida, es decir, el proceso de eliminación, ¿cierto? Cuando esos dos se equilibran, el paciente entra en un equilibrio donde la concentración plasmática ya no se modifica. ¿Ok? Se alcanza una concentración plasmática de estado estacionario, que, bueno, el tiempo de llegada al estado estacionario no varía, porque se mide en cuántas vidas medias han pasado, pero sí la magnitud de la concentración en el estado estacionario puede variar. Entonces, lo vamos a ver mirando en el Excel alguno de estos procedimientos. ¿Ok? Pero pensémoslo. Recuerden cuando les decía que el proceso de eliminación, cuando uno quiere saber si es que el organismo ha sido completamente depurado del el fármaco que se ha administrado. Por ejemplo, los estudios clínicos cruzados. Los estudios clínicos cruzados, recuerden que significa que el grupo A, que recibe un tratamiento, después le va a tocar cambiarse al grupo B, que recibió el otro tratamiento. Esto puede ser prueba o medicamento de referencia, medicamento de prueba. Y cuando se cruzan y le toca recibir la segunda parte del estudio, la otra rama del tratamiento, tenemos que asegurarnos clínicamente de que los pacientes ya no tengan información, es decir, concentración plasmática, del tratamiento anterior, antes de tomar el segundo tratamiento. Y eso lo estimábamos a través de cuántas vidas medias han pasado, porque decíamos, si se acuerdan de la tabla de porcentaje de eliminación versus número de vidas medias que avanzan, significa que entre 5 a 7 vidas medias se ha eliminado el 99% prácticamente de lo que quedaba del fármaco, ¿no? Esto es matemáticamente así, seguramente a esa altura ya no se puede detectar concentración de fármaco en sangre. Entonces uno decía, ya, vamos a esperar que pasen 7 vidas medias. Si la vida media es de, no sé, 7 horas, 7 por 7, 49 horas. Los pacientes tienen que esperar por lo menos 49 horas para recibir la segunda rama del estudio cruzado. Bueno, pensando ahora en el estado estacionario y volviendo a pensar en que avanzar en unidades de vidas medias nos permite conocer qué porcentaje del proceso ha ido avanzando. Acá vamos a tomar el mismo parámetro, después de 5 a 7 vidas medias, donde estamos alcanzando un 99 prácticamente por ciento del proceso, o 4,32, que es el cálculo para llegar al 95% del progreso en un proceso de eliminación de primer orden, es lo que vamos a considerar necesario para llegar a la concentración en el estado estacionario. ¿Ok? Ya, entonces, si volvemos a pensar en la ecuación, bueno, que... ¿Profe? ¿Sí? Es que no entendí muy bien eso del 4.32. El 4.32 es
Se lo voy a dejar de tarea, para que lo ajuste, y nos lo explica después. En la ecuación principal de Bolus, por ejemplo, tenemos que concentración plasmática era igual a C0, 0, por E elevado a menos KT, ¿cierto? Entonces, Sí. para llegar a este número, lo que hacemos es decir, bueno, ¿cuánto tiempo en vidas medias tiene que pasar para que esto que está acá sea 0,95 concentración inicial? Entonces, si usted reemplaza esto por concentración plasmática, va a llegar a que 0,95 es igual a E elevado a menos KT. Entonces, resuelva esto en términos de vidas medias, y acuérdese que vida media era igual al logaritmo natural de 2 partido por K. Esta expresión la ocupa para expresar eso en términos de tiempo, para saber cuántas vidas medias se tienen que cumplir para llegar a esta condicionante. Y cuando resuelva eso se va a dar cuenta que tienen que pasar 4,32 vidas medias para alcanzar el 95%. No es tan complicado como hacer la numérica como el álgebra para llegar a esa expresión. Pégale un intento, si no lo podemos desarrollar después en el seminario y ver si es que podemos llegar a ese 4,32. ¿Ok? Ya, profe, gracias. El punto que quería hacer, eso sí, era concentración en el estado estacionario. De la diapo anterior, de acá, esto es concentración en el estado estacionario. Es igual a K0 partido por K por el volumen de distribución, ¿cierto? Entonces, si miramos esta expresión, la magnitud, es decir, el número, ¿no?, de la concentración en el estado estacionario, medido en unidades de concentración, microgramos por litro, por ml, miligramos por litro, ml, lo que sea, depende de la velocidad de la llave de paso. O sea, no es lo mismo si yo pongo 2 miligramos por hora a 50 miligramos por hora, ¿cierto? Eso es una relación directa. Yo voy a alcanzar una mayor concentración en el estado estacionario si yo le pongo un influjo al paciente más grande, ¿ok? Y bueno, depende de la eliminación y el volumen de distribución, que si el paciente no tiene estos datos modificados, acuérdense que la eliminación se podía modificar por fallas en alguno de los procesos o en alguno de los órganos responsables de los procesos de eliminación, ¿cierto? Con un paciente que se mantenga normal, el denominador de esta expresión es bien constante, y donde uno modifica entonces la concentración en el estado estacionario está en la velocidad de infusión en K0. ¿Ok? El tiempo para llegar a la concentración en el estado estacionario depende de la velocidad de infusión. La respuesta a esto es no, lo vamos a ver gráficamente y matemáticamente, pero solo quiero como dejarlo planteado. La respuesta es que no, porque ya dijimos que el tiempo para llegar al estado estacionario solo depende de la vida media. Y como la vida media, si el paciente nuevamente no tiene problemas de eliminación, la vida media es constante, por lo tanto el tiempo para llegar a la concentración de estado estacionario siempre va a ser el mismo, pero la magnitud es lo que podemos cambiar. Entonces, tal vez la intuición me diría, para llegar al estado estacionario le voy a poner más flujo. Para llegar más rápido al estado estacionario le voy a poner más flujo. Y aumentando el flujo no logramos eso, no logramos llegar más rápido al estado estacionario, sino que logramos llegar a un estado estacionario más grande, más alto. ¿Ok? Ya, el último enunciado de qué es lo que pasa con tiempos de vida media excesivos es que, claro,
Pensemos esta situación clínica. Tenemos un fármaco que tiene como vida media, no sé, 20 horas. Y si pasaran 5 vidas medias, para llegar al estado estacionario, llegaría en 100 horas, ¿cierto? Dividido en 24, como 4 días, un poquito más, en llegar al estado estacionario, que seguramente el estado estacionario esté en el margen terapéutico del medicamento. Entonces, tenemos que llegar ahí. El problema es que el paciente necesita entrar al margen terapéutico ahora, hoy, en los próximos, no sé, horas, porque tiene que empezar a sentir el efecto del medicamento. ¿Qué opciones tenemos ahí? Tenemos dos opciones. Podemos combinar la administración de un bolus que nos ponga en esa concentración al mismo tiempo que iniciamos el proceso de infusión. Y va a ser un proceso lento, asintótico, hacia la concentración en el estado estacionario gracias a la infusión, y un proceso de eliminación exponencial gracias a la administración del bolus, y en la combinación de los dos, alcanzamos la concentración del estado estacionario de manera inmediata. Lo vamos a ver gráficamente. Y otra opción es, con el mismo sistema, con este sistema de la llave, ponerle mucho flujo al comienzo, muy alto, que suba rápidamente la concentración, y después disminuir el flujo, de modo de no exponer al paciente a concentraciones tóxicas, porque si no bajo la velocidad, voy a seguir subiendo por arriba del margen terapéutico. Entonces, lo pongo en un flujo alto para llegar al margen terapéutico rápidamente, y después disminuyo el flujo para que se estabilice la concentración en el estado estacionario. ¿Ok? Ya, lo dejo enunciado, pero vamos a empezar examinando el primer ejercicio de la guía, de la parte de infusión, para tomar el enunciado y algunos elementos del ejercicio, para situarnos en como un escenario clínico de infusión, y a partir de ahí vamos a ver cómo se ve gráficamente el proceso de infusión. Entonces, déjenme pasar al Excel. Oh, mucho chat. A ver, ¿qué tenemos acá? Concentración en estado estacionario. Sí, ya. Vamos a... Ya. Entonces el ejercicio 19 dice esto. Se administra una infusión intravenosa de 200 miligramos por litro, acuérdense, esta es la concentración que hay dentro de esa bolsa, a una velocidad de 2 miligramos por minuto. Esa es K0. De un fármaco que tiene una vida media de 16 horas, y eso nos da información de la K de eliminación, y un volumen de distribución de 40 litros. Y el enunciado pide calcular el tiempo que se necesita para alcanzar el 70% del estado estacionario. ¿Ok? Entonces, bueno, yo fui tomando cada uno de los elementos que nos entregaba el enunciado para ir sistematizando la información que teníamos. Pues lo primero que nos dicen es, bueno, la concentración de la bolsa es casi irrelevante cuando uno sabe la velocidad de infusión en unidades de cantidad por tiempo. Entonces, como sabemos que la velocidad es 2 miligramos por minuto, no nos interesa si son 200 miligramos por litro o 500 miligramos por litro o 20 miligramos por litro. Mientras sepamos cuál es K0, esta velocidad de infusión, que son 2 miligramos por minuto en este caso. K0 entonces, lo escribí aquí, 2 miligramos por minuto. Luego entregan la vida media de 16 horas e inmediatamente aproveché de convertirla a K de eliminación. Recuerden que la vida media es el logaritmo natural de 2 partido por K, ¿cierto? Entonces, despejar K de ahí me va a entregar el valor de vida media. Ya. Luego anoté el volumen de distribución, 40 litros, y calcular
el tiempo para llegar al 70% del estado estacionario. Ya, entonces dijimos que, bueno, voy a expresar esto. Esta expresión también la podríamos poner como concentración en estado estacionario. O mejor acá. Así. ¿Ok? Ya, entonces la concentración plasmática es igual a la concentración en el estado estacionario por este mismo factor 1 menos E elevado a menos KT. Es otra forma de escribir la misma expresión principal. ¿Ok? Ya, entonces el enunciado me dice calcular el tiempo que se necesita para alcanzar el 70% del estado estacionario. Es decir, que la concentración plasmática sea que este lado de la equivalencia sea 0,7 por la concentración en el estado estacionario. ¿Cierto? Que eso sea igual a CSS 1 menos E elevado a menos KT. ¿Sí? Ahí dice 0,7 o el 70% de. Ya, pues entonces en esta expresión puedo cancelar esto, ¿cierto? Y despejando, voy a tener E elevado a menos KT es igual a 0,3, ¿cierto? 1 menos 0,7 que pasaría para este lado. Y vamos a poner acá, si hago el logaritmo natural de todo esto, voy a tener menos KT es igual al logaritmo natural de 0,3. Y entonces el tiempo va a ser menos logaritmo natural de 0,3. Todo esto dividido en K. ¿Sí? Esto es solo como tomar la expresión matemática y empezar a desarrollar. Entonces, ¿dónde está? Si hago, esto es, este número que está acá, el logaritmo natural de 0,3, que es un número negativo, y entonces ese logaritmo natural de 0,3, que es un número negativo, con el negativo que provenía de la expresión de menos KT, se cancelan, ¿cierto? Entonces el número que tengo acá es el logaritmo natural de 0,3 dividido en menos la constante de eliminación. Y eso me da en horas, porque la vida media venía en horas, de 27,79 y la guía propone, creo que el ejercicio como 17. No. Ejercicio 19. 27,8, sí, 27,8 horas. Ojalá. Ya, con eso se responde la pregunta que nos están haciendo acá, de calcular el tiempo que se necesita para alcanzar el 70% del estado estacionario. Yo además había calculado aquí cuál es la concentración en el estado estacionario. Y para eso ocupé esta equivalencia que está acá. Esto que está acá. Que la concentración en estado estacionario es igual a K0 dividido en la constante de eliminación por el volumen de distribución. ¿Ok? El único tema que tenemos aquí es que K lo tenemos en horas a la menos 1 y la constante de infusión lo tenemos en miligramos por minuto. Así que tenemos que uniformar las unidades, ¿cierto? O cambiamos K a minutos a la menos 1 o cambiamos la constante de infusión,
la constante de infusión, a miligramos por hora. Y eso fue lo que hice yo acá. Tengo 2 miligramos dividido por minuto, y para convertirlo a miligramos por hora, tengo que multiplicar por 60 minutos, equivalen a 1 hora, ¿cierto? Entonces 2 por 60, 120 miligramos por hora. Y entonces la concentración en el estado estacionario es K0, que lo acabo de calcular, 120, dividido por K de eliminación, que la había calculado aquí, y también dividido por los 40 litros. Entonces, como las horas a la menos 1 se anulan con las horas, las unidades de la concentración en el estado estacionario va a ser miligramos dividido en litros. ¿Qué es lo que tengo acá? ¿Ok? Ups. ¿Ok? Estos son como elementos o cálculos que permiten ir avanzando el ejercicio, pero el ejercicio se resuelve en realidad sencillamente haciendo como este desarrollo que está aquí, o este entendimiento de la ecuación. ¿Okay? Podrían haberlo hecho numéricamente también, poner el número de la CSS acá, los 69,25 ahí, y acá reemplazar por el 70% de 6,25, que serían esto que calculé acá, 48,5. ¿Ok? Y bueno, después despejar el tiempo nomás de esa otra ecuación. Ahora, de esto yo les quería mostrar cómo se ve un proceso de infusión, cómo varía el gráfico de concentración plasmática en el tiempo, porque el de... Voy a borrar esto. Ya, ¿se acuerdan que en un bolus intravenoso, ¿cierto? Esto era toda la dosis instantáneamente en el volumen de distribución, en el gráfico de concentración plasmática en el tiempo, esto se veía como un decaimiento exponencial, ¿cierto? Ahí me faltó juntarlo. Entonces, si es un decaimiento exponencial o si se ve así, la concentración plasmática en el tiempo, bueno, ¿cómo se ve en el caso de una infusión? ¿Cómo es la progresión de concentración plasmática en el tiempo en el caso de una infusión? Una pregunta en el chat, ¿el tema de despeje de la ecuación es necesario ponerlo en los Excel como parte del desarrollo o no es necesario? No sé si vaya a haber ejercicios como que propongan eso. Yo creo que no es necesario, si tal vez pueden escribir, despejando la expresión, el cálculo obedece a la siguiente ecuación y ponen la ecuación que ustedes creen que tiene que ocuparse. Ya, ¿cómo se ve entonces concentración plasmática en el tiempo de una infusión? Y para esto les voy a mostrar o les voy a enseñar cómo nosotros, y también con esto quiero que ustedes aprendan a hacerlo, cómo nosotros construimos los gráficos. Por ejemplo, cuando yo les hago las preguntas de identifique el modelo, y les pongo unos gráficos, ¿de dónde saco esos puntos? Entonces, tomo una ecuación como esta, que conozcamos y ahora conocemos todos estos parámetros, pues conocemos K0, K, volumen de distribución, concentración en estado estacionario, y está acá, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos es hacer una tabla de datos de tiempo, voy a poner en horas, versus concentración plasmática en miligramos por litro, y me invento tiempos. La vida media acá son 16 horas, para llegar al estado estacionario tienen que pasar 5 por 16, ¿cuánto es? 16 por 5. 80 horas. Ya, entonces para llegar a 80 o 100 horas voy a tomar puntos cada, no sé, 3 horas. Entonces el tiempo va a ser primero
3, después 6, después 9. Y en el Excel, cuando uno pone así una progresión y empieza a bajar la ecuación, el Excel empieza a rellenar nomás, obedeciendo como la primera regla que le enseñé, que sumar al anterior, súmale 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18. ¿Y hasta cuándo llegamos? Llegamos como hasta las 100, todo. Ahí. Ya, me invento un set de datos de tiempo. Y ahora le tengo que hacer corresponder la concentración plasmática en cada uno de esos tiempos. ¿Y qué ecuación ocupo acá? Esta ecuación, la de la infusión. Entonces, voy a poner que la concentración plasmática va a ser igual a concentración en el estado estacionario, la había calculado acá. Voy a fijar esa celda con F4. Acuérdense que F4 me permite moverme entre distintas formas de fijar una celda. Yo me voy a quedar con la forma de fijar con el signo peso adelante y atrás de la letra. Ya, fijo concentración en el estado estacionario multiplicado por paréntesis 1 menos E elevado, exponente elevado, y voy a hacer otro paréntesis, menos K, hasta acá, también con F4 para que lo fije, por el tiempo que le corresponda. Y ahí voy a poner la celda de al lado. ¿Ok? Y cierro un paréntesis y cierro otro paréntesis. Y le hacemos doble clic y baja toda la información. Fíjense que el último punto, 68,415, ya se va apareciendo a 69,25. Y ahora tomamos esto y lo graficamos. Insertar un gráfico de dispersión. Por acá. Esto también se lo podríamos poner como... ¿A dónde se cambiaba acá? Tipo de gráfico. Acá. Como línea. Así. ¿Ok? Entonces, los gráficos de infusión... Y voy a poner el 0 aquí y subirlo y voy a extenderlo un poco más. Lleguemos, no. Voy a llegar a 160. Y vamos a bajar la ecuación. Y ahí ya se está apareciendo más. Y bueno, hay que decirle que seleccione sus datos. Insertar gráfico de dispersión. Y ahora se nota un poquito más que se acerca asintóticamente a un valor, ¿cierto? Si yo pongo otra serie acá, voy a poner otra serie. Todo esto, bueno, como no estamos en seminario, lo estoy haciendo rápido porque no me interesa que en este momento ejerciten y aprendan cómo llevar a cabo cada uno de estos pasos. Entonces, por ahora, la idea no es como revisar el procedimiento, sino visualmente ir viendo las distintas cosas que les estoy mostrando. Voy a graficar cómo se vería una serie de concentración en el estado estacionario a todos los tiempos. Y voy a agregar entonces, le vamos a poner a esto concentración en estado estacionario, X son todos estos, y Y son todos estos. Ya, entonces en naranjo está la serie de el estado estacionario. Ahí. Ok.
Ya. Entonces, efectivamente, pues se va acercando asintóticamente al 69,25, a esa línea naranja. ¿Ok? Recuerden que les dije, a ver, llevémonos esto para arriba. Les dije que alcanzar el estado estacionario depende de K, básicamente. K define la magnitud del tiempo de vida media y el tiempo de vida media define cuánto tiempo vamos a tardar en llegar al estado estacionario, pero dijimos que eran entre 5 a 7 vidas medias. Y 5 vidas medias son 80 horas. Entonces veamos acá, cuando estamos en 80, más o menos, ¿qué nos dice aquí? 81, estamos en 67,18. No es tan cerca. ¿Cuánto es 7 por 16? 112. Estamos en 112. Es muy difícil acercarnos, ¿cierto? 108, 111, 69, no, pues sería una otra serie. Voy a sacar esta serie para ver si lo podemos aproximar mejor. 108, 68,6, 111, 68,68. Eso es harto más cerca de 69,25, ¿cierto? Entonces, cuando pasaron 7 vidas medias, ya estoy más cerca de la concentración en el estado estacionario. Pero, acuérdense, esta es la expresión de concentración en el estado estacionario y dijimos que no podemos cambiar el tiempo que tardamos en llegar. Voy a hacer, aumentemos la velocidad de flujo al doble. Si aumentamos la velocidad de flujo al doble, ¿dónde lo teníamos acá? Acá mismo. Yo dije que, le dije al Excel que calcule la concentración en el estado estacionario con ese flujo, 120, ¿cierto? Y a través de esa ecuación que ocupa 120, está calculando cada una de las concentraciones. Entonces, aumentemos al doble. Estos 120 voy a poner 240. No voy a cambiar este. ¿Cuánto dijimos que era? 69,25. No puedo fijar ese número. Vamos a cambiar eso. 5. Eso ahí sí. Ya. Lo que quería mostrarles es cuánto aumenta de la concentración en el estado estacionario anterior a la concentración en el estado estacionario después de que aumentamos al doble la velocidad de flujo, la velocidad de infusión. ¿Ok? Estos son 2 veces, aumentó al doble de la concentración original. Pero fíjense que el tiempo en el que se hace asintótico parece estar en el mismo rango, entre 80 a 100, se comporta de la misma forma, ¿cierto? Miren, vamos a poner ese mismo gráfico, pero Control Z, Z, ya. Voy a hacer una nueva serie. Concentración plasmática 2, ¿ok? Y sencillamente voy a poner el doble nomás, por 2, que sería aumentar al doble el flujo, ¿cierto? K0 aumentarlo al doble. Voy a seleccionar, vamos a añadir esta concentración plasmática 2, las mismas unidades de tiempo, y ahora tenemos esta variable aquí. ¿Dónde está? Tendría que estar fuera del eje. No lo graficó.
A ver, veamos si graficándolo así lo pone mejor. Ahí sí. No, perfecto. Entonces, el punto que quería hacer era que el tiempo para llegar a este comportamiento asintótico a la concentración en el estado estacionario es el mismo. Fíjense en el rango de 80, 100, 120, ya si queremos como buscar ahí donde parece ser más asintótico aún. Ese tiempo no cambia. Po. Yo aumenté al doble la concentración de infusión, la velocidad de infusión, pero no aumenté, no acorté el tiempo para llegar a la concentración en el estado estacionario, ¿cierto? Solo acorté o solo cambié la magnitud de concentración en el estado estacionario. Entonces ahora volvamos a esa diapositiva donde estábamos haciendo estos puntos. Recuerden, sobre lo mismo. Vamos a enlace acá. El tiempo para llegar al estado estacionario no cambió. Siempre estuvimos en ese espacio de tiempo, de 80 a 115 o 120, era como más claro, para llegar al estado estacionario. Pero sí cambió la magnitud, porque si yo cambio, si aumento al doble este número, esta magnitud aumenta la concentración del estado estacionario linealmente, o al doble, ¿cierto? Pero el tiempo no cambia con la velocidad de infusión. ¿Ok? Bien. Vamos a tomar 5 minutos de pausa, son 11:52, volvamos a las 12 para hablar de este siguiente enunciado. ¿Qué hacemos cuando tenemos que apurar el proceso de la infusión? Porque, bueno, si volvemos al Excel, a lo mejor el paciente no tiene esos 80 horas, acuérdense que el eje X acá está en horas, no tiene esas 80 horas para esperar a que lleguemos al margen terapéutico. A lo mejor tenemos que hacerlo llegar en 3 horas al rango terapéutico. Y entonces vamos a tener que buscar algún mecanismo de acelerar la llegada a la concentración en la ventana de margen terapéutico y luego estabilizar la infusión en una velocidad más lenta. ¿Ok? Ya, ¿alguna duda hasta ahora? Antes de tomar esta pausa. Por favor, en el chat o con el micrófono, como quieran. Profe, a mí me quedó una duda, Sí, pero Ricardo, es de antes, que dígame. no caché de dónde sacó la K. Ah, de el tiempo de vida media. Dice, un fármaco que tiene una vida media de 16 horas. Entonces, aquí puse la vida media, 16 horas, y la K de eliminación, logaritmo natural de 2 dividido por el tiempo de vida media. Ah, ya sí, pensé que era eso, pero no la había escuchado, ¿Sí? gracias. Ok. Ya. ¿Algo más? Ya pues, entonces volvamos a las 12, tómense un break y volvemos a las 12 a continuar con la segunda parte. Ok, voy a dejar de compartir. Ok, Nos profe. vemos en un segundito. Entonces, lo que quería hacer en esta segunda mitad era mostrarles este escenario que nos proponía este enunciado, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando el tiempo de vida media es muy largo y el paciente no tiene tiempo para andar esperando esos 80, 100 horas para llegar a la concentración en el estado estacionario? Y ahí es cuando propone esto, combinar un bolus con el proceso de la infusión. Y otra opción es combinar una infusión rápida con una infusión lenta. ¿Okay? Esto es la misma bolsa con la llave de paso, darle alto flujo y después disminuir el flujo a la concentración en el estado estacionario. Ya, vamos a ir a... No, ese no. Ya. Les voy a poner acá...
bolus más infusión. Vamos a traer estos mismos datos. Ya. Vamos a como tomar el mismo escenario de administración, ¿no? El mismo fármaco, la misma velocidad, este fármaco con esa vida media de 16 horas, con el volumen de distribución de 40 litros y con esa concentración en el estado estacionario. Voy a hacer nuevamente tiempo en horas y concentración plasmática en miligramos por hora. Y 3, 6, 9, no. 6, 9. Y bajemos esto a... No, por acá. 150. Ya. Tenemos que esto era igual a concentración en el estado estacionario, lo fijamos con 4 multiplicado por 1 menos e elevado a menos k, ¿dónde está k? Fijo con F4, por el tiempo. Ok. Y vamos a seleccionar todo esto y graficarlo como dispersión. Hagamos línea. ¿Ok? Ya. Básicamente reproduje lo mismo que teníamos tenemos en la planilla al lado. Ahora bien, lo que les comentaba era el margen terapéutico, digamos que no sé, está de 50 miligramos por litro acá, 50 miligramos por litro para arriba. Entonces, nosotros queremos que el paciente comience el tratamiento en el margen terapéutico, digamos, no sé, de 50 a 200. Ahora escribámoslo porque vamos a poner acá margen terapéutico entre, ¿qué les dije? 50 y 200 miligramos por litro. Nadie me dijo nada, esto lo había notado mal acá. Miligramos por litro, concentración plasmática. Ya, tenemos información. Necesitamos que el paciente entre de inmediato al margen terapéutico. Una opción es combinarlo con un bolus intravenoso que parta en la dosis de la concentración en el estado estacionario, es decir, un bolus cuya concentración inicial sea la concentración del estado estacionario. Entonces, en este escenario, voy a poner C0, del bolus tiene que ser igual a la concentración en el estado estacionario para... Oh, quería rayar ahí abajo. Para que la combinación del bolus con la infusión nos deje en la concentración en el estado estacionario. Y bueno, conociendo el volumen de distribución, calculamos cuál es la dosis de la inyección del bolus que se le administra al paciente. Entonces, ya, si se cumple esta equivalencia, C0 del paciente va a ser igual a la concentración del estado estacionario, ¿cierto? En miligramos por litro. Entonces, la dosis que le tengo que administrar era la concentración por el volumen de distribución en miligramos. Y que si lo expresamos en gramos, dividir esto por 1000, son 2,8 gramos que le tenemos que administrar en un bolus. ¿Cierto? Esto, lo que hice acá fue decir que C0 es igual a X0 partido por el volumen de distribución. Entonces, aquí tengo la concentración multiplicado por el volumen de distribución para llegar a la dosis. Esta es la dosis que cuando se dé la instrucción se va a decir ya, inicia la infusión y al mismo tiempo que inicia el flujo de la infusión,
administre el bolus de esa cantidad, 2,77 gramos. ¿Ok? Ya, gráficamente, ¿cómo se ve esto? Hagamos acá concentración plasmática del bolus, CPL bolus, también en miligramos por litro. Y la expresión de bolus era que concentración plasmática era igual a C0, 0, por E elevado a menos KT. ¿Cierto? Ya. C0 ya lo habíamos marcado acá. Entonces voy a hacer C0, lo fijo con F4, multiplicado por E elevado a menos K, lo fijo con F4, por el tiempo. Y bajo ese número. Profe, Dígame. disculpe, ¿le puedo poner un poco más de zoom al Excel? Es que Sí, se ve sí, muy sí, sí. pequeño. Sí, está en el celular. ¿No? Pero igual lo veía. Ya. Pero Gracias. ahora me acordé que hay gente en el celular y ahí sí que se debe ver esto terrible. Ya, voy a poner concentración plasmática del bolus, X, Y. Y entonces, si la administración por infusión se ve como un crecimiento exponencial asintótico, el bolus se ve como un decaimiento exponencial asintótico a cero, ¿cierto? Asintótico a la eliminación completa. ¿Y por qué se ven parecidos? Porque esto está ocurriendo con la misma velocidad. ¿Ok? ¿Y cuál es la velocidad de modificación acá? Esta velocidad, la constante de eliminación. Ya, ¿qué le está pasando al paciente? Que esto es lo que queríamos, al final teníamos esta indicación, ¿cierto? Que el margen terapéutico era de 50 a 200. El paciente está sintiendo la cantidad que viene de la administración por inyección con la cantidad de la infusión. Entonces yo podría poner acá concentración plasmática total en miligramos por litro, y es sencillamente miligramos la suma de los dos, ¿cierto? Entonces, a cada tiempo yo tengo en concentración plasmática la contribución de lo que venía del bolus más lo que empieza a aparecer de la infusión. Y ahí fíjense que el número se mantiene. Si lo graficamos, van a ver que se mantiene a lo largo de todo el proceso. Así, esta línea en gris. Entonces, cuando juntamos un bolus con la infusión, y ese bolus está diseñado de entregar la concentración en la concentración del estado estacionario, el paciente siente como que estuviera todo el tiempo en el estado estacionario manteniendo esa misma concentración. ¿Ok? Y esto entonces es lo que tratamos de responder cuando tenemos este escenario de qué hacemos cuando el tiempo de vida media es excesivo y el paciente no puede esperar. Bueno, una primera y sencilla opción es combinar el bolus con la infusión. ¿Ok? La segunda opción es combinar una infusión rápida con una infusión lenta. Acá, vamos a poner acá infusión rápida con infusión lenta. Vamos a volver a traer toda la misma información. Y la dosis acá ahora no nos interesa porque ya no estamos en el escenario de bolus, ¿cierto? Pero sí del margen terapéutico. Ya, un punto que quiero hacer es, recordemos esto, margen terapéutico 50 a 200.
Y ya, digamos que nos vamos a exagerar y en vez de subir al doble la velocidad, lo vamos a subir 5 veces. Ya. Porque el ejercicio es combinar infusión rápida y después bajar la velocidad y llegar a infusión lenta. Pero en el escenario del margen terapéutico de 50 a 200, ¿qué pasa si se nos olvida bajar la velocidad? Y este es como un poquito de riesgo que hay en esta práctica clínica, que por supuesto que no se nos puede olvidar bajar la velocidad, porque el problema de operar a esa alta velocidad es que eventualmente vamos a superar, miren aquí en 20 horas, se supera el margen terapéutico. Y de las 20 en adelante el paciente se expone a llegar a prácticamente 350 miligramos por litro. Entonces, bueno, hay que ser cuidadosos nomás, ¿sí? Tampoco no es muy complejo, solo que hay que ser cuidadosos en durante cuánto tiempo vamos a mantener la infusión rápida antes de pasar a la infusión lenta, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que hacer acá, cuando enfrentamos la combinación de una infusión rápida con una lenta, es proponernos a nosotros mismos ya, ¿en cuánto tiempo quiero que el paciente llegue a la concentración en el estado estacionario? Quiero que llegue en, no sé, a las 5 horas. Creo que el paciente llegue en 5 horas a la concentración en el estado estacionario. Entonces, traigamos la ecuación principal, esta, porque vamos a necesitar determinar el flujo. Ya. Yo quiero que esta concentración en sangre, en la infusión rápida, sea la concentración del estado estacionario, de la infusión lenta, la que vamos a tener después, a la velocidad a la que vamos a bajar después, y queremos llegar a esa concentración en 5 horas, dije, ¿cierto? Ya, vamos a poner acá, instrucción para infusión rápida. Llegar a CSS, vamos a poner entre paréntesis, lenta, en 5 horas. ¿Ok? Entonces, en esta ecuación, esta concentración va a ser ese número, ¿cierto? Queremos que ese número se alcance en 5 horas. Conocemos la K de eliminación, conocemos el volumen de distribución, y entonces con eso vamos a poder despejar esta velocidad rápida de infusión. Hagámoslo entonces. Va. Entonces, K0 rápida, la vamos a calcular en miligramos por hora. La vamos a despejar de esta expresión, entonces hay que empezar a resolver toda esa expresión. Voy a pasar, ¿cómo lo ponemos? El CPL por K por volumen de distribución es igual a, queremos llegar a esa concentración, 69,25, por la constante de eliminación por el volumen de distribución. ¿Ok? Tenemos eso de este lado de la expresión y ahora tenemos K0 multiplicando a 1 menos E elevado a menos KT. Entonces calculemos 1 menos E elevado a menos K por 5 horas. ¿Ok? Eso lo dejé ahí como escrito para que vean más o menos cómo debería, qué es lo que vamos a expresar aquí. Acá entonces vamos a tener 1 menos E elevado a menos K por 5. Y recuerden que la K está en horas, por lo tanto tiene sentido multiplicarlo por estas 5 horas en las que queremos llegar. Ya, pues, y ahora tenemos los dos números que necesitábamos para despejar K0, que va a ser entonces 120 dividido en 616 miligramos por hora. O sea, de 120
A ver cuántas veces estamos incrementando. 600 dividido en 120, como 5, un poco más de 5, ¿cierto? Ya, es como 5 veces más rápido que la velocidad original. Entonces, la instrucción del procedimiento clínico va a ser iniciar una infusión rápida a, pongamos ahí 16 miligramos por hora, durante 5 horas, y luego disminuir la velocidad de infusión. ¿A cuánto? ¿A qué velocidad? 120. A 120, gracias Luciano, miligramos por hora. Eso. ¿Cómo se vería esto gráficamente? No lo vamos a hacer porque es un poco más complicado de graficar, pero esto se vería así. Tenemos el tiempo acá, concentración plasmática, voy a dibujar la concentración en el estado estacionario aquí como 69, que es a lo que nos queríamos aproximar, pues se acuerdan de... este número, 69,25. ¿Cómo se va a ver esto? Aquí en las 5 horas, voy a tener una velocidad muy alta que va a llegar a esa magnitud y luego bajo la velocidad y la concentración va a quedar allí, asintóticamente en la concentración en el estado estacionario. Entonces, fíjense que este gráfico es distinto de combinar bolus con infusión. Bolus con infusión nos deja en la concentración que queríamos, en la concentración objetivo, todo el rato esa concentración estabilizada. En cambio, la infusión rápida, seguida por la lenta, nos aproxima a esa concentración rápidamente en el espacio de tiempo que yo me propongo, y luego estabiliza en la concentración a la que quiero exponer al paciente en el estado estacionario intencionado, con estos 69,25. ¿Ok? Volvamos acá. Esto es lo que les decía de cómo se ven estos gráficos de dos velocidades de infusión. Aquí hay una forma como de calcularlo. Acá, en la expresión que nosotros acabamos de hablar, esta T mayúscula que aparece acá, es estas 5 horas que les dije. Pues propongámonos 5 horas para llegar en 5 horas a la velocidad deseada. Pero bueno, eso podría ser, eso va a ser determinado clínicamente, pues en el escenario clínico el equipo médico va a decir, ya necesitamos que el paciente entre, no sé, en 1 hora esto, o en 10 horas a la concentración deseada. O no hay tiempo y necesitamos que entre ahora inmediatamente, y ahí es cuando se combina el bolus en la concentración del estado estacionario con la infusión que nos lleva a esa concentración del estado estacionario. ¿Cómo varía la concentración plasmática después del proceso de infusión? Esto es cuando el paciente se interrumpe la infusión y ya no necesita más el tratamiento. ¿Qué es lo que pasa después con la concentración plasmática? Y si volvemos al Excel, pensemos, miren, en este gráfico prácticamente que tenemos esta pregunta casi respondida. Voy a borrar esto. Ya, vamos a dibujar. Entonces, cuando el paciente deja de recibir la infusión, lo que tenemos es una concentración plasmática
y la K de eliminación como el único fenómeno cinético que modifica esa concentración. Entonces, lo que se observa gráficamente es que a partir de esta concentración donde se interrumpe, comienza un comportamiento tipo bolus. Y ahora que lo tengo más allá, lo puedo dibujar como en paralelo, ¿no? Entonces, cuando termina la infusión, comienza un decaimiento exponencial como si estuviera ocurriendo un bolus. Entonces, un ejercicio sencillo que se pueden planificar ustedes de hacer es, yo les dije que el margen terapéutico era de 50 a 200 miligramos por litro, ¿cierto? Entonces, una pregunta relevante sería, bueno, una vez que interrumpimos la infusión, ¿cuánto tiempo va a tardar el paciente en salir de la ventana de eficacia? Es decir, ¿cuánto tiempo va a tardar en llegar acá, a 50? ¿Ok? ¿Cuánto tiempo pasará para salir de la ventana de eficacia? Se los dejo ahí enunciado para que traten de hacerlo. Yo les voy a subir esta planilla, obviamente. Se llama Seminario 2 porque tenemos un ejercicio de la guía, y voy a retomar esta misma planilla cuando tengamos el Seminario 2, pero para que la consulten. Y traten de desarrollar esa parte de cuánto tiempo tendrá que pasar para que este paciente, después de que interrumpimos acá a las 156 horas, interrumpimos la administración, ¿cuánto pasa para que salga del margen terapéutico? Entonces, bueno, aquí dice, se comporta como un bolus intravenoso a partir del tiempo de interrupción. En estado estacionario, la concentración inicial del bolus es la concentración en estado estacionario, es decir, si el paciente estuvo más de 7 vidas medias, podemos asumir que esa concentración 0 es la concentración del estado estacionario. Pero si se interrumpe la infusión antes de llegar al estado estacionario, C0 va a haber que calcularla. Entonces, toda esta expresión correspondería a C0. Esto es cuando no se alcanza el estado estacionario, cuando ese tiempo es menor a 5 a 7 vidas medias. ¿Ok? Pero esencialmente, fíjense que esta expresión es esencialmente esta misma expresión. Es decir, cuando yo interrumpo una infusión, siempre el decaimiento va a ser el decaimiento monoexponencial a una velocidad de menos k. ¿Ok? ¿Dudas de lo que vimos de infusión antes de abrir este capítulo de administración extravascular? Profe, ¿Sí? ¿cuál era como el criterio para decidir si uso un bolus más una infusión o infusión rápida más lenta? Es netamente un criterio clínico de la situación en la que estén. Nosotros desde las preguntas que les inventamos para ponerlo en distintos escenarios matemáticos al final, se lo podemos preguntar arbitrariamente y decirle ya, combine un bolus con la infusión o combine una infusión rápida con una lenta y lleguemos a la concentración deseada en 2 horas, por ejemplo. Pero clínicamente el equipo médico va a tener que decidir, bueno, este paciente necesita entrar en el margen terapéutico de inmediato, y ahí hacemos bolus con infusión, o hay un margen de tiempo para llegar. Y si hay un margen de tiempo, ahí podemos hacer infusión rápida para llegar en ese periodo de tiempo. Si le dicen, tenemos que llegar en 8 horas al margen terapéutico. Entonces ponemos una infusión cuya velocidad nos ponga en la concentración en el lapso de 8 horas y después bajamos a la velocidad lenta que mantiene esa concentración con la velocidad de flujo de la infusión lenta. Ah, ya. No es como que una sea mejor que otra. No es así. Es como el escenario y el paciente va a determinar eso. Ya, gracias. Voy a repetir lo que ocurría con la K, cuando se dejaba de dar la infusión. Lenny, no, la K no cambia. Esta constante, la constante de eliminación, no varía, porque no hemos cambiado ni las características del paciente ni las características del fármaco. Entonces, la constante de eliminación permanece constante durante la infusión y después de la infusión.
solo que la utilizamos en el contexto de la ecuación del bolus intravenoso cuando se interrumpe el proceso de la infusión. Y el C0 del bolus, del supuesto bolus, no es que aquí nadie administra un bolus, pues esto venía de la concentración de la infusión. Entonces, ese C0 del supuesto bolus es el que puede variar, dependiendo de si el paciente alcanzó o no haber llegado a la concentración en el estado estacionario. ¿Okay? Bueno, a ver, aquí, ya, ok. Iniciemos la parte de administración extravascular. Yo creo que vamos a alcanzar a avanzar como lo esencial. Y solo les pongo de nuevo esta lámina para situarnos de nuevo en el escenario en el que estamos. Y a diferencia del bolus, que sería solo mirar, sería solo mirar de aquí para allá, ¿cierto? Porque a través de una inyección, a través de una administración intravenosa, el fármaco entra directamente en circulación. O tampoco es lo que acabamos de ver, donde se ingresa con una constante de infusión de orden 0. Ahora lo que tenemos es que el proceso de absorción es responsable, este proceso de absorción va a ser responsable de hacer ingresar fármaco a la circulación sistémica. ¿Cómo se ve eso? Gráficamente, bueno, en comparación a un decaimiento exponencial de un bolus intravenoso, la administración oral siempre se va a acercar subiendo hasta un pic de concentración y a partir del pic vamos a tener el decaimiento exponencial que tanto hemos hablado. Esa es otra dosificación nada más. ¿Qué pasa si expresamos el eje Y como un eje semilogarítmico, o un eje logarítmico, perdón? Se produce el mismo crecimiento hasta el pic y luego vemos el decaimiento asintótico sobre la K de eliminación del medicamento. ¿Ok? Ya en dos compartimentos veremos cómo son distintos uno de otro. ¿Qué es lo que está pasando en la administración extravascular? Y esto es el escenario más común de la práctica clínica o bueno, de los pacientes que van y adquieren sus medicamentos en las farmacias o se los entregan en los servicios de salud. Los pacientes por lo general se van con comprimidos, que es lo más clásico, o cápsulas, que también es bien prevalente. Y de este tipo de administración es que emerge el concepto de biodisponibilidad. ¿Se acuerdan que podemos tener medicamentos que tienen alta biodisponibilidad? Eso significa que de la dosis que se administra se está aprovechando un alto porcentaje y poco se excreta antes de ser absorbido. O podemos tener medicamentos con baja biodisponibilidad. ¿Qué es el problema que tiene la farmacología en base a biológicos, por ejemplo? ¿Por qué no se administran insulinas orales? Porque la biodisponibilidad es una fracción de un porcentaje, como 0,03%. Entonces, claro, no tenemos, es un despropósito administrar dosis enormes solo para que se pueda aprovechar esa fracción pequeña y que eso haga el efecto terapéutico. Ni hablar de los posibles efectos secundarios que el metabolismo de todo ese polipéptido insulina podría tener. Pero bueno, ¿cómo se manifiesta esto? Y eso este diagrama muestra un poquito. Pues si entran 10 moles, pensémoslo así, de fármaco ingerido al tubo digestivo, y digamos que los 10 se disuelven, que eso ya es un supuesto importante, porque no todo lo que ingresa al tracto digestivo se disuelve, pero sí todo lo que está disuelto es lo que puede ser absorbido. Entonces, digamos, y aquí nos plantea como distintos escenarios que pueden ocurrir. Un mol del fármaco se elimina por excreción biliar en las heces. Entonces, de 10, solo me quedaban 9. Después, otro mol es metabolizado en la pared del tubo intestinal. ¿Ok? Entonces, de los 9 que quedaban, ahora nos quedan 8. 8 entran a la circulación enterohepática, que se dirige al hígado. Y de esos 8 que llegaron al hígado, 2
son metabolizados y los perdemos. Y entonces, en total 6, de los 10 que administré al comienzo, solo 6 ingresan a la circulación sistémica. Y de ahí emerge la biodisponibilidad oral, en este caso de un 60%. De 10 que se administraron, 6 logran la exposición sistémica, entonces la biodisponibilidad oral es del 60%, o la fracción de disponibilidad oral es de 0,6. ¿Ok? ¿Cómo se ve en el modelo de cajitas y análisis cinético? ¿Cómo podemos desarrollar las ecuaciones que gobiernan este escenario? Entonces tenemos el fármaco administrado, la dosis, acuérdense, X0 es la dosis, administrado en el tracto digestivo, que va a dar cuenta de una cantidad disponible para ser absorbida, por eso XA. Y desde el lumen del tracto gastrointestinal se ocurre el proceso de absorción hacia el compartimento central. Y seguimos analizando los modelos de un compartimento, entonces todo entraría eventualmente a un compartimento. Y el título de la diapositiva dice absorción de primer orden. Esto, recuerden, en base a difusión no saturable, pasiva, que funciona a favor de la gradiente de concentración. Entonces vamos a tener acá esta constante de absorción que da cuenta del proceso de ingreso de fármaco al central. Siempre tenemos la constante de eliminación y a partir de estos dos procesos desarrollamos la expresión matemática que da cuenta de cómo varía la cantidad de fármaco en la sangre en el tiempo. Y como les decía, los procesos van a tener un signo positivo o negativo de acuerdo a si contribuyen favorablemente o negativamente a que cambie la cantidad en este caso, ¿cierto? Entonces, el proceso de absorción nos aumenta la cantidad de fármaco en sangre, por eso tiene un signo negativo, y el de eliminación, como siempre, disminuye la cantidad de fármaco en sangre, por eso es negativo. Y esta, después de que se hacen los reemplazos necesarios en esta expresión, en la expresión diferencial, esta que está acá, al integrarla queda como esta expresión de cantidad en función de la constante de eliminación y la constante de absorción. Y esta es la función de concentración plasmática en el tiempo en función de la constante de absorción, constante de eliminación, el volumen de distribución aparece acá, la dosis aparece aquí y aparece F. Esta F mayúscula es la fracción de disponibilidad oral o la biodisponibilidad oral. Si es que me dicen se administraron 500 miligramos de un fármaco cuya biodisponibilidad oral es del 50%, yo acá pongo la dosis de 500 y al lado pongo una F de 0,5 porque es el 50% de biodisponibilidad oral. ¿Ok? Esto no lo vamos a desarrollar en esta clase porque meternos a desmenuzar esta parte del método de los residuos, hay que hacerlo en Excel y nos va a tomar un poco de tiempo, pero sí les voy a anticipar que el desarrollo matemático para resolver esto es analizar primero la fase de eliminación. Vamos a tener datos de concentración plasmática en el tiempo. Acá esto falta aquí logaritmo natural de la concentración plasmática, porque solo cuando proyectamos el logaritmo natural de la concentración plasmática, la fase de eliminación se ve más o menos lineal. ¿Okay? Entonces, cuando ocupamos el método de los residuos en general, en todo desarrollo matemático donde hay varios términos exponenciales, en este caso tenemos dos términos exponenciales, pues la fase de eliminación y la fase de absorción. Siempre nos fijamos en el proceso más lento, que es el proceso de eliminación por consenso. Vamos a consensuar que la constante de eliminación siempre va a ser más lenta y mucho más lenta que la constante de absorción. ¿Ok? Entonces, los datos tardíos, estos datos que están acá, siempre van a dar cuenta de la fase de eliminación o K mayúsculo.
Y una vez que conocemos eso, proyectamos los datos extrapolados y empezamos a calcular los residuos, es decir, las diferencias entre los datos extrapolados y los datos que observamos en la concentración plasmática del paciente. Y después graficamos la línea de los residuos, que sería esta línea de acá, y de esa constante obtenemos K sub A. ¿Ok? Eso es a grandes rasgos como uno procedería el tratamiento de estos datos. No lo vamos a hacer acá, pero se los dejo en el video para que la próxima semana, el próximo martes, cuando tomemos esto, ya partimos de esta diapo y nos ponemos a ver cómo opera el método de los residuos. Dejémoslo aquí para no seguir abriendo más ecuaciones y confusión que no vamos a poder desarrollar de manera correcta. ¿Ok? Prefiero que quedemos acá y tomar sus preguntas de todo lo que hemos visto hoy. Si es que les queda alguna infusión, también lo podemos tomar ahora. O de lo que acabamos de ver de la administración extravascular. Si tienen alguna duda, por favor, adelante. No. Si no... ¿Profe? ¿Sí? Es que no alcancé a notar que era F. F es... F es la biodisponibilidad oral. Es decir, esto es lo que tenía que ver con cuando, bueno, van a estas enciclopedias que compendian información de fármacos. Uno, de ahí, si es que ya se han hecho estudios clínicos, se sabe cuál es la biodisponibilidad oral, es decir, de los 500 miligramos que le decía que podía ser la dosis, cuánto se aprovecha efectivamente, 80%, 50%, 30%. Y F corresponde a esa fracción de biodisponibilidad. Usualmente la biodisponibilidad la expresamos como porcentaje, 80%, 30%, pero acá F entra a la ecuación como la fracción de disponibilidad. Entonces, si era 80, 0,8. Si era 50, 0,5. Así. Gracias. ¿Algo más? Bueno, si no hay más, lo vamos a dejar hasta acá y nos vemos mañana. A quienes les toque el práctico, nos vemos acá físicamente, pero yo voy a estar en realidad haciendo el seminario para el resto del curso, así que mañana nos vemos para hacer el tema del seminario 1. Sí, María Paz la tengo anotada, no se preocupe. Entonces se va a actualizar y le voy a decir a quién reemplaza para que sepan el horario en que tiene que venir. Eso. Entonces nos vemos mañana físicamente acá y en el seminario nos vemos virtual. ¿Ok? Mañana 9:15. Que estén todos bien. Chao, chao, chao. Chao, profe. Chao, que estén bien. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Súper.